Bienvenidos a una clase más de cálculo integral. En este video empezamos por fin con los temas de cálculo integral. Conozcamos qué es la antiderivada. ¿Qué es la antiderivada? Bueno, suena como que debe ser lo contrario de la derivada. Y en parte, así es. Tomemos, por ejemplo, que conocemos, por ejemplo, que la diferencial de y es igual a 2x de x. ¿De dónde proviene? ¿A qué me refiero? Bueno, que hubo en algún momento una y igual a algo que después de pasar por un proceso de diferenciación, es decir, tomamos la y le calculamos su diferencial, nos dio como resultado esto. De hecho, este es el proceso de sacar la diferencial. Tomamos la y, la derivamos, le pegamos el de x y obtenemos la diferencial. La antiderivada va a ser ese proceso mediante el cual tomo una diferencial, que en el corazón de la diferencial está la derivada, y trato de recuperar la función que la generó, que generó esa diferencial por parte de esa derivada. Entonces, lo que básicamente tengo que, si de aquí para acá, para calcular la diferencial, tuve que derivar, para regresarme, voy a tener que desderivar. Por lo tanto, hago un proceso contrario a la derivada. Por eso le llamamos antiderivada. Porque vamos a hacer lo contrario. Tomar la derivada y regresarnos a la función que generó todo. ¿Cuál es? Bueno, en este caso es x cuadrado. Entonces, hay que pensar hacia atrás. La antiderivada hace eso, pensar hacia atrás. Si tengo este resultado, ¿de qué función proviene? ¿Qué función se tuvo que derivar para obtener esto? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en mente. No por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es tomar a la antiderivada como base para conocer la integral. Entonces, vamos por partes. Fíjense, vamos a establecer algunos nombrecitos. Vamos a llamar función primitiva a la función que origina todo. Por ejemplo, y igual a 2x cuarta menos 5x cuadrada más 7. Esa es la función primitiva. ¿Okay? De ahí podemos derivar, calcular la diferencial por medio de la derivada. De aquí para acá vamos a hacer este proceso y vamos a calcular la diferencial. Y recordemos, estamos usando en este procedimiento para pasar de una función primitiva a una diferencial, estamos usando la derivada. ¿Sí? Estamos derivando. ¿Cuál sería su derivada? Bueno, de y sería igual a este 4 baja y multiplica el 2. 4 por 2 serían 8x al cubo menos este 2 baja y multiplica el 5, me quedarían 10x. Y la derivada del 7 es 0. Entonces pongo un paréntesis de x. Esta es la diferencial que proviene de esta función primitiva. Nos fuimos de aquí para allá. Pero, ¿y si lo hiciéramos al revés?
¿Qué pasa si yo les digo, me encontré esta diferencial, iba caminando por la calle y me encontré tirada una 8x cúbica menos 10x de x? Y como no tenía nada que hacer, me pregunté, ¿esa de qué función fue generada? ¿Sí? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, a lo mejor por inspección, es decir, a prueba y error. Si tengo algo que me queda cúbica, pues yo me acuerdo que cuando derivo un cuadrado me queda 1, cuando derivo un cubo me queda x cuadrada, pues debe de ser una x cuarta para que me quede una x cúbica. Entonces debería ser una x cuarta. Pero esto sería nada más 4x al cubo cuando lo derive. Me falta un 8. Entonces debe de tener un 2 para que 2 por 4 sea 8x cúbica. Bueno, si la derivada me quedó x, eso debió de haber sido una x cuadrada. Pero porque a la hora de derivar bajamos el 2 y me queda la x. Pero si esto me está quedando menos 10, significa que aquí debe de haber un menos 5 esperando ser multiplicado. Entonces ya rescatamos el 2x cuarta. Ya rescatamos el menos 5x cuadrada. Lo que no vamos a poder rescatar es el 7. Porque no hay nada que me diga que hay un 7. Entonces, lastimeramente, en este proceso de calcular la antiderivada, es decir, nuestro proceso de desderivación, no todo lo voy a poder reintegrar, porque no tengo evidencias que me diga que aquí tengo que poner el 7. Pero puede ser, porque cuando yo pienso en qué funciones me dieron esto, puedo pensar en un más 1, en un menos 5, en un 3, en un menos 10, lo que sea. Porque a la hora de la hora, cuando yo derivo un numerito, una constante, su derivada va a ser 0. Entonces lo que yo le ponga aquí, a la hora de derivar, me va a seguir dando esto. Entonces tengo que abrir esa posibilidad y decir, no, mira, lo que pasa es que ahí hay un número que no sé cuál es. Y le voy a llamar C. Y de esa forma yo puedo desderivar y obtener una aproximación de la función primitiva original. Que insisto, así, ahorita, no voy a poder saber exactamente cuál era porque no tengo la suficiente información que me permita conocer cuál era este numerito realmente. Cuando mucho puedo llegar y decir, pues es un numerito que ahí está. Sumando, restando, no sé, pero ahí está. Sí, aquí está, aunque desde aquí no sé que vale 7. Eso es lo que hace la antiderivada. Pero, como se dieron cuenta, estamos reflexionando mucho. Nos estamos yendo a prueba y error. Y en matemáticas, eso nos puede servir para alimentar nuestra intuición. Pero después de ver, de probar la intuición, tenemos que formalizar el arte de las matemáticas. ¿Cómo formalizamos? Bueno, dándole nombre a procesos, dándole nombre a símbolos, estableciendo definiciones, teoremas, propiedades, dándole un cuerpo a toda la teoría. Por lo tanto, vamos a conocer cómo se llama, cuál es la forma principal de llevar a cabo el proceso de antiderivación, que viene siendo la integral indefinida. Supongamos que existe una cierta función y igual a f de x, tal que al yo calcular la derivada, la diferencial de y, es decir, la derivada de f de x con respecto a x por dx, y esto lo puedo
llamar una función f de x minúscula. Es decir, existe esta y con esta forma. Si yo puedo a esta diferencial llamarla f minúscula, entonces decimos que esta f de x es la primitiva de f minúscula. Decimos que f de x es la primitiva de f de x, o que f de x es la antiderivada de f de x. Entonces ya establecimos que es la antiderivada, que es la primitiva. Una primitiva se obtiene por la antiderivada. Vamos más allá. Vamos a ponerle nombre al proceso de calcular la antiderivada. Entonces, el proceso de calcular la antiderivada, es decir, de obtener la primitiva, es la integral indefinida. Entonces, la integral indefinida de f de x es la primitiva. Esto se va a simbolizar de la siguiente forma. La integral de f de x es igual a f de x. Esto es lo que estamos simbolizando todo esto. ¿Okay? Entonces, calcular esta primitiva es el procedimiento de antiderivar, de desderivar la f de x. Así se va a simbolizar la integral. Y que quedamos que la integral es ese proceso de antiderivación por medio del cual calculamos la derivada. La integral definida es la forma como vamos a calcular la antiderivada para determinar la primitiva. Hay cosas que tenemos que especificar. Primero, esto no es una multiplicación como tal, es un símbolo. El símbolo de la integral indefinida incluye esta s y esta d. No la de x, sino la d. El símbolo de la antiderivada es esta s y esta d. Aquí adentro va lo que se va a integrar. Esto viene siendo el integrando. Es decir, aquello que se va a integrar. Y aquí, en esta parte, va la x o cualquier otra letra que va a ser conocida como la variable de integración. ¿Para qué me sirve especificar cuál es la variable de integración? Para saber qué cosas van a ser consideradas variable, lo que me va a interesar, y qué cosas no lo son. Es decir, qué cosas van a ser consideradas como constantes. Entonces, este es importante. Este es el simbolito. Debe de ir integrando. No puede faltar la variable de integración y siempre deben de ir. Algunos excesos que por lo tanto son errores son que la gente nada más escribe eso. Integral de f de x. Y se les olvida escribir la de x. No podemos escribir el símbolo
de la integral sin la d. ¿Ok? Finalmente, antes de empezar los ejercicios numéricos, bueno, los ejercicios como tal, ¿por qué ese símbolo? Este símbolo, para que no me hagan cosas raras, es una S alargada. Literalmente, es una S que estamos alargando. ¿Por qué? Porque proviene de una suma. ¿Cómo que proviene de una suma? Lo veremos luego, en otro video, más adelante. Pero proviene en sí de una suma. Le debemos a Leibniz la notación de integral. Y si Leibniz llamaba d entre dx porque hablaba de diferencias que se podían dividir, la integral provendrá de una serie de sumas. Pero eso lo veremos en un futuro. Por lo pronto, vamos a calcular antiderivadas. Recordemos las primeras fórmulas de derivación, las que vienen en nuestro formulario. La primera fórmula que tenemos para derivar es que la derivada de un numerito con respecto a x es 0. La derivada de la pura x con respecto a x es un 1. La derivada de numerito por x con respecto a x es numerito. ¿Sí? Bueno. Veamos la del medio, esta de aquí. La voy a reescribir aquí. Derivada de x con respecto a x es igual a 1. Voy a multiplicar por la diferencial de x a ambos lados. ¿Sí? Diferencial y diferencial. Entonces esto lo convierto automáticamente en una diferencial. ¿Sí? Esto inclusive lo podríamos ver como una de y. ¿Sí? Porque la de y es la diferencial de x con respecto a x. Si yo dibujo la integral a ambos lados, pues lo que estoy haciendo es desderivar. Es decir, estoy haciendo lo contrario. Lo contrario sería que la integral mate a la derivada. ¿Y qué me va a quedar si todo se cancela? Me va a quedar la pura x. ¿Cuánto es 1 por dx? Pues es el puro dx. Eso me genera mi primera fórmula. Mi primera fórmula de integración. Lo voy a escribir aquí. Mi primera fórmula de integración dice que si yo tengo la integral de solamente la de x, eso va a ser igual a x. Pero no solo eso. ¿Se acuerdan que la derivada de cualquier numerito vale 0? Pues aquí yo tendría un 1 más 0. Siempre lo puedo poner. Eso significa que tengo que tomar en cuenta de que existe por ahí un numerito que a la hora de ser derivado, pues desaparece. Por lo tanto, siempre que yo haga una integral indefinida, siempre va a aparecer ese numerito. Solo que en lugar de usar el simbolito de gato, le ponemos una C. Esto que le estoy agregando se conoce con el nombre de constante de integración. Y siempre, siempre, siempre la tendremos que escribir. Mi primera fórmula de integración, la integral de dx es igual a x más c. Siempre. Y vaya, si yo rescato esto y hago lo mismo con la tercera formulita, pues tendría que la derivada de numerito x con respecto a x es igual a puro numerito. Y si yo le pongo aquí de x, yo le pongo aquí de x y pongo el simbolito de integral, pues entonces el simbolito de integral estaría matando todo y solo me sobrevive numerito x, y esto sería así. Además, fíjense, esto es lo interesante. Numerito x. Esto es una multiplicación. ¿De acuerdo?
Denme chance y síganme. Igual y yo puedo poner numerito por X. Y es lo mismo. Porque numerito por X es numerito X. Y esta X, si yo la derivo me da un 1. Por dx, pues sería dx. A lo que voy es. Esta x puede provenir de la integral de dx. Entonces yo tendría numerito por la integral de dx. Esa va a ser mi segunda fórmula de integración. Si yo tengo la integral de un numerito, ese numerito lo puedo poner fuera de la integral. Denme permiso de borrar aquí. Un poquito, necesito más espacio. Ahí está. Y eso sería numerito x más la constante de integración. Vamos a darle un poco más de espacio. Numerito x más la constante de integración. Segunda fórmula. Traduzcamos esta segunda fórmula. Yo tengo un numerito, lo puedo sacar de la integral. Y eso es trascendente, súper importante, porque siempre, todos los números que estén multiplicando dentro de una integral, los voy a poder sacar de la integral. ¿Ok? Vamos ahora a tratar de determinar otra de las fórmulas más esenciales dentro de las integrales. La integral de x a la n de x. Vamos a tratar de deducirla. Entonces, vamos a tratar de deducir x a la n. Ok, que no sea x a la n. Que sea una x al cubo. ¿Okay? Quiero saber cuál sería la integral de x al cubo. Es decir, ¿qué cosa hay aquí que yo puedo derivar y me da x al cubo? ¿Sí? Es decir, vamos a ir al revés. Yo tengo que agarrar algo aquí y derivarlo de tal forma que me quede x cúbica. ¿Qué puede ser aquí? Bueno, no tenemos que pensarle tanto. Eso es una x cuarta. ¿Sí? Porque para la x cuarta yo tendría que bajar el 4, ¿sí? Dejar la x y al 4 restarle 1. Y es cubo. Y ya está. No, pues no está. Porque esto es un 4x cúbica. Y yo solo quiero la x cúbica. Me está sobrando ese 4. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí para que la derivada me dé exactamente la x cúbica? Bueno, lo que me está estorbando es el 4. Entonces, yo aquí tendría que poner un 4 abajo. ¿Sí? Para que el 4 estuviera aquí y a la hora de bajar el exponente se me muera. Ok. Que sea una x a la 7. Bueno, si yo quiero que la derivada me dé x a la 7, pues entonces yo tendría que derivar una x a la 8 entre 8. ¿Sí? Porque entonces su derivada sería 8x a la 8, y aquí está este 8 dividiéndose. Ya se puede morir tranquilamente. Perdón, 8x a la 7 ya se puede dividir entre 8 tranquilamente y me queda nomás la pura x7. Entonces, veámoslo al revés. Si yo tengo una x a la 7, eso proviene de una x a la 8 entre 8. ¿Qué pasó? El exponente está aumentándose en 1 y ese exponente es el que está dividiendo. Aquí tenemos lo mismo con la x cúbica. El exponente es 3, pero se va a incrementar. Y ese mismo número que
que es el exponente incrementado, va aquí abajo. Y si no es 3 ni es 7, sino es n, no importa, es lo mismo. Debe ser la x, el exponente se va a incrementar en 1, y ese exponente va a estar dividiendo. Y como cualquier integral debe de llevar su constante de integración, pues la escribimos. Esta es nuestra tercera fórmula de integración. Tendríamos una cuarta que nos habla acerca de cuestiones operativas. Es decir, si yo tengo la integral de una suma de funciones, es decir, si yo tengo la integral de una f de x más o menos g de x, bueno, eso va a ser lo mismo a tener la integral de f de x más o menos la integral de g de x de x. Esta será nuestra cuarta fórmula de integración. Y con estas 4 fórmulas de integración ya podremos empezar a calcular antiderivadas por medio de la integral. Vamos a hacerlo. Ojo, ténganlas apuntadas y a la mano, porque las vamos a usar. Para que no quede tan excesivamente largo este video, vamos a hacer un único ejemplo. Los demás vendrán en los siguientes videos. Y lo voy a hacer paso por paso, excesivo, o sea, muy explícito, muy detallado. Ya después, con la experiencia, nos podremos ir brincando algunos pasos, pero por lo pronto no nos vamos a brincar ninguno. Tenemos que hacer esa integral. La integral de 5x cúbica menos 7x cuadrada más 6x menos 8 de x. ¿Qué decía la cuarta fórmula de integración? Que si yo tengo sumas o restas de integrales, las puedo separar. Entonces, empecemos por separar la integral de 5x cúbica por dx, menos la integral de 7x cuadrada por dx, más la integral de 6x dx, menos 8 integral, y ya no hay nada, solo el dx. ¿Ok? Esto rápidamente lo descubrimos. Esta es la primera fórmula. La fórmula 1 de integración. Me estorba el 6 para que sea una x a la n. Aquí me estorba el 7 para que sea una x a la n. Aquí me estorba el 5 para que sea una x a la n. Bueno, como dijimos en la segunda fórmula de integración, si yo tengo un numerito que está multiplicando dentro de la integral, lo puedo poner fuera de la integral. Entonces esto va a ser 5 integral x cúbica de x. ¿Vieron? Estaba dentro, ahora está fuera. Menos 7 integral x cuadrada de x. Lo mismo, adentro, afuera. 6 integral, este es un más, qué feo, pero es un más. 6x de x, adentro, afuera. Y menos 8 integral de dx. Esta ya quedamos que va a salir directamente por la fórmula 1. Estos tres, así como están, vamos a emplear la tercera fórmula de integración, la de la x a la n. Entonces recordémosla rápidamente. La primera fórmula de integración me dice que la integral de dx es nada más la x más c. Y la fórmula 3 de integración me dice que la integral de x a la n de x es x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Vamos a hacer eso. Voy a tener aquí un 5. Conservo ese 5. Se va a quedar multiplicando. Y tengo mi x al cubo. La n sería el cubo.
la n sería el 3. Entonces su integral va a ser la misma x, fíjense que no se pierde, pero en lugar de ser 3, sería 3 más 1, que es 4. Y ese mismo 4 es el que va a ir dividiendo. Y aquí viene un menos 7, que está multiplicando a. Este es un x a la n. El 2 sería el n. Entonces su integral es x. No se pierdan, mi n es 2. Aquí va un n más 1. 2 más 1 es 3. Y ese mismo 3 va dividiendo. Este también, porque la x, aunque no se vea, es un 1. Entonces mi n es 1. La fórmula de esa integral de x a la 1 es la misma x. 1 más 1 se vuelve 2. Entre ese mismo 1 más 1 se vuelve 2. Menos, ¿qué dice la fórmula? Bueno, aquí está el 8. ¿Qué dice la fórmula de la integral de dx? La integral de dx es la pura x. Claro, aquí alguno de ustedes debe de darse cuenta. Y con todo gusto me podría alegar, profe, ¿y el más c? No puse el más c aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Por qué? Porque si no tendría 4 Cs diferentes. Entonces mejor, durante el proceso, no escribo ninguna C y guardo una C que englobe a todas para el resultado final. Bien, me queda nada más por hacer las operacioncitas y escribirlo bonito. Se me acabó el espacio aquí, pero pues, discúlpenme ser desordenado, lo voy a escribir aquí arriba. ¿Sí? Esta integral va a ser 5 por x cuarta, 5x cuarta, pero está dividida entre 4. Menos 7 por x cúbica entre 3. 6 entre 2. ¿Cuánto es 6 entre 2? 6 entre 2 es 3. Entonces aquí ya no tendría división, porque tengo un 3. Por x cuadrada, 3x cuadrada. Menos 8x, menos 8x. Su constante de integración, más c. Ahí está. La integral de todo esto, la antiderivada de todo esto, es esto. Y si no me creen, pueden tomar esto, derivarlo, y van a ver que van a obtener esto de aquí. Bien. Quédense con esta idea, con este procedimiento, con todos estos pasos, y así vamos a empezar a hacer las siguientes, en el siguiente ejemplo, más integrales y más integrales y más integrales, hasta que nos quede claro y empecemos a brincarnos uno que otro pasito. Así es que, a practicar mucho, y nos vemos en el siguiente video.